Bueno, vamos a ver en este video que es corto este ejemplo. Solamente este ejemplo en este video es para concluir esta clase. Antes de pasar a ver rectificadores. En este ejemplo me pide determinar el punto de operación del diodo. El punto de operación de un dispositivo es su corriente y su voltaje. Si me dijeran el punto de operación de un resistor, igual es su corriente y su voltaje. En este caso me piden el punto de operación del diodo. Así que se refieren a estos datos, corriente y voltaje. Este circuito tiene dos fuentes, una fuente de 5 volts hacia arriba, o sea, en subida hacia arriba, y una fuente de 10 volts en caída. Aquí cae de abajo hacia arriba, hay una caída, y aquí de abajo hacia arriba hay una subida. Así que cada fuente ejerce un efecto diferente sobre el diodo y nos pide determinar el valor de la corriente y el voltaje. Así como nosotros estamos viendo este circuito, nos podemos dar cuenta que la fuente de 5 volts, por su polaridad, quiere alimentar corriente en esta dirección. Esta es la dirección en que quiere alimentar corriente. Esa corriente va a entrar acá al diodo y quizás parte se venga por acá, por esta rama. Pero la que quiere entrar al diodo lo va a intentar poner en directa, polarizarlo en directa, porque quiere entrar de ánodo a cátodo. Y esta otra fuente entrega corriente en esta dirección. Esta corriente se va a querer desviar hacia acá y hacia acá. Parte se va a ir hacia acá y parte va a querer entrar acá, pero no va a poder entrar nada, porque está el cátodo, que es como una tapa que no lo deja pasar. El cátodo, el diodo no conduce en inversa. Acuérdense que la corriente de fuga es muy pequeña, entonces aquí la estamos considerando cero totalmente. Quiere decir que nada de corriente va a fluir así, y toda esta corriente que viene de esta fuente se desvía hacia acá, hacia la fuente de 5 volts. Entonces, esta fuente entrega corriente y parte de su corriente se viene al diodo y parte se va a venir acá. La parte que se viene hacia acá se va a volver a reunir con la del diodo y va a circular otra vez hacia la fuente. Las dos se suman para volver a formar esta corriente, pero en este sentido, por acá. Así que ese es más o menos el comportamiento que tiene el circuito. Esta corriente, una parte es esta y otra parte es esta. Esta viene acá, pasa por la fuente y se reúne otra vez con esta y regresan al circuito. Entonces, para analizar este circuito para encontrar estos valores, lo podemos hacer empleando mallas. Aquí hay mallas. Lo podemos hacer empleando nodo. Aquí hay un nodo y el nodo común. Estos nodos están resueltos porque ya tiene definido su voltaje, y este nodo también ya tiene definido su voltaje. Entonces solo nos restaría plantear ecuación de este nodo o plantear ecuaciones de malla. Otro camino es simplificar el circuito, reducirlo a una sola fuente, porque son dos fuentes, reducirlo a una sola fuente y un solo resistor y el diodo. Y ese circuito más sencillo, pues analizarlo. Vamos a hacerlo de esa manera, vamos a hacer reducción de este circuito a uno solo. Para eso aplicamos transformación de fuentes. O sea, esta fuente y este resistor los vamos a transformar a fuente de corriente. Lo mismo esta fuente
y este resistor lo vamos a transformar a fuente de corriente. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Empezamos por este lado, hacemos una transformación y luego por este lado. Vámonos al pizarrón aquí. Aquí dice entonces que aplicamos transformación de fuentes. Al aplicar transformación de fuentes, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la fuente de 5 volts que está por acá, y la voy a dejar así visible ahí para que se alcance a ver. La fuente de 5 volts y el resistor se transforman en una fuente de corriente. Este voltaje entre esta resistencia me da la fuente de corriente de 5 amperes y la resistencia queda en paralelo, como la tenemos aquí. Al mismo tiempo, esta fuente se divide entre esta resistencia, este voltaje entre esta resistencia, y me va a dar esta corriente. Como la fuente apunta hacia abajo y su corriente va a fluir hacia abajo, por eso esta fuente de corriente viene hacia abajo. Y esta fuente, como suministra corriente hacia arriba, al hacer la transformación, su fuente de corriente va hacia arriba. Entonces aquí tengo una fuente de corriente de 5 con un resistor de 1 ohm. Una fuente de corriente de 2, que es 10 sobre 5, 2, y el resistor de 5 aquí, en paralelo. Y el diodo no se ha movido, sigue ahí. Siguiente paso va a ser ahora, tengo dos nodos, el nodo común, mi referencia, y el nodo principal que está arriba. En este nodo se reúnen todas estas corrientes, las corrientes de cada rama, pero estas fuentes están en paralelo, así que una fuente suministra corriente al nodo y la otra se lo quita. Una suministra 5 amperes y otra le quita 2. El total de corriente que se suministra al nodo sería entonces 5 menos 2. Puedo sumarlas algebraicamente. Esta sería positiva porque entra y esta negativa porque sale. La suma de estas dos me da una fuente de 3 amperes. Lo mismo estos resistores, este y este están en paralelo. Su paralelo de estos dos se reduce a un solo resistor, que es el producto, aquí está, 5, entre la suma, que es 6. ¿Sí? Ese es el paralelo. Y el diodo que sigue en su lugar. En este punto ya puedo empezar a analizar mi circuito si quiero. O le puedo aplicar una última transformación. Entonces la última transformación que aplico es de fuente de corriente a fuente de voltaje. Ahora multiplico esta corriente por esta resistencia y me da este voltaje. ¿Sí? 5 por 3, 15 sextos. El resistor pasa a estar en serie aquí con la fuente de voltaje. Y el diodo no se ha movido. ¿Sí? El circuito ya es más sencillo y ya puedo determinar estos dos datos, que es el punto de operación. Entonces vamos a continuar precisamente haciendo el análisis de ese circuito que quedó ahí. Más o menos ahí está. Bueno, entonces vean, aquí tengo 15 sextos, 5 sextos y este. ¿Sí? La polaridad de esta fuente me indica que está suministrando corriente. Esa corriente sale de la fuente y toma este sentido. Esa corriente quiere pasar por aquí
y lo logra porque entra por el ánodo y sale por el cátodo. Así que la corriente va a fluir por este diodo, pero va a fluir siempre que este diodo se quede con el voltaje que requiere para encender. Un diodo real. Estamos hablando de un circuito con diodo real. Así que este diodo, para que acepte dejar pasar corriente, pone como condición que se queda con 0.65 volts de la fuente. Si la fuente se lo puede dar. Si la fuente le puede dar 0.65. Si la fuente no le puede dar 0.65, el diodo no va a cerrar y no va a conducir. ¿Sí? En este caso la fuente vale más de 0.65. Vale 15 sobre 6, eso es más de 2 volts lo que vale. ¿Sí? Más de 2 volts. Así que de este voltaje, 0.65 va a quedar en este diodo. No hay ningún problema, el diodo va a conducir y va a dejar pasar corriente. Por eso vamos a empezar diciendo que el diodo se polariza directo. Su voltaje es 0.65 volts. Automáticamente aquí hay 0.65 volts. Quiere decir que el resto de este voltaje se tuvo que quedar en la resistencia. ¿Sí? El resto de este voltaje. Este voltaje se reparte en esta y en esta. O sea, podemos decir que 15, lo voy a poner así, de la ley de voltajes de Kirchhoff, este voltaje puedo decir que es igual al voltaje del resistor más el voltaje del diodo. La suma de los voltajes. ¿Sí? El voltaje de la fuente es igual a la suma de las caídas. Esta es una subida y estas son las caídas. Despejo el voltaje del resistor. El voltaje del resistor son 15 sextos menos BD. O sea, 15 sextos menos 0.65. Eso me va a dar un voltaje en el resistor de, ahorita les digo, 1.85. Ya tenemos el voltaje en la resistencia de este circuito, ¿sí? Ya podemos calcular la corriente de esa resistencia, que es la misma corriente que pasa por el diodo, y eso nos daría el otro dato que nos falta. Entonces, como la corriente del diodo es la corriente del resistor, la corriente del diodo o la corriente del resistor es BR sobre R. Es ley de Ohm. Así que sustituyo BR, que es 1.85, y divido entre 5 sextos. Y esto nos va a dar este 6 sube multiplicando el 1.85. 6 por este 1.85, 6 por esto entre 5. Así me va a quedar. Y eso me va a dar un 2.22. 2.22 amperes. Entonces, se puede decir que ya sacamos
el punto de operación. Este dato, el primero, el voltaje del diodo, nosotros lo establecimos porque ya sabemos en la curva del diodo que el diodo conduce a partir de punto 65, o bueno, lo estamos estableciendo así en forma drástica. Adoptamos eso, que cuando llega a punto 65 automáticamente deja pasar corriente, ¿sí? Es una manera fácil de analizar los circuitos. Una manera más real sería empezar a decir que conduce desde punto 3 volts, y a medida que crece el voltaje la corriente empieza a crecer exponencialmente en forma de una parábola. Pero tendríamos que meternos con la ecuación del diodo, que es bastante más complicada, y queremos verlo todo de una forma sencilla y con buenos resultados, porque estos valores no son nada alejados de la realidad, se acercan bastante. Entonces nosotros decimos, si esta fuente le puede dar 0.65 volts, pues el diodo se va a encender alrededor de ese valor y automáticamente me va a dejar pasar corriente. Esta corriente que sacamos acá abajo, o sea que 2.22. La división de esto entre esto, ¿sí? Entonces, este 6 lo multipliqué por esto y lo dividí sobre 5 y me dio 2.22. Y ya tengo este otro dato. Tengo tanto el voltaje como la corriente del diodo, el punto de operación. De este circuito ya no necesito sacar nada más, porque en realidad no es mi circuito original. Es lo único que se ha conservado en este circuito del circuito original, pues es el diodo. Todo lo demás no es componentes originales. El circuito original pues es el que está en el pizarrón de GIS. No es ni este ni es este, así que no tiene caso sacar información ni de este ni de este. Con esto es con este voltaje 0.65 y esta corriente, con eso es suficiente, son los datos que nos pide. Ya si queremos más información, entonces aquí hacemos análisis de lo que queremos determinar. Ya sabemos que este enciende a 0.65 y por aquí pasan 2.22 amperes, ¿sí? 2.22 amperes. Entonces aquí BD es 0.65 y la corriente ID 2.22 amperes. Por ejemplo, si yo ya sé que tiene este voltaje, puedo poner aquí una fuente que valga 0.65 y entonces ya por pura observación, como yo sé que la corriente fluye en esta forma y también fluye en el diodo así, la corriente, entonces digo, aquí hay un voltaje, ¿sí? El voltaje en este resistor es la diferencia de los voltajes laterales. El voltaje de este lado, del lado positivo, menos el voltaje del lado negativo, ¿sí? Así se determina el voltaje. Este voltaje es resultado de una diferencia. El voltaje de este nodo menos el voltaje de este nodo. El voltaje de este nodo que vale 5 y menos el voltaje de este nodo que vale 0.65. Eso me da 5 menos 0.65
4.35. O sea, aquí hay 4.35 volts. Lo mismo puedo hacer acá. Esta corriente fluye así y marca esta polaridad, más menos. Entonces, si yo quiero su voltaje, por diferencia de voltaje, 0.65 menos este voltaje de este nodo. O sea, el voltaje de este nodo menos este. Este es 0.65 y le resto el voltaje de este nodo, que vale menos 10, porque está invertido, ¿no? O sea, empieza con esta polaridad, es menos 10. Este menos se puede decir que se lo estoy atribuyendo a este número, menos 10, y este más se lo atribuyo a este número, así que este es más 5, por eso digo 5 menos 0.65, y acá sería 0.65 menos 10. Cuando yo hago la diferencia, me da esto más 10, se puede decir, esto más 10, me da 10.65 volts. Y ahí tengo el voltaje en el resistor de 5. ¿Sí? Y entonces ya puedo sacar las corrientes. Puedo decir, voy por la calculadora. Puedo decir porque la corriente aquí es 4.35 sobre 1, ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Así que a este le voy a llamar R1, a este resistor de acá le voy a llamar R2. Entonces, la corriente en el resistor R1 es voltaje sobre resistencia 4.35 amperes. La corriente sobre R2 es este voltaje sobre 5. Eso me da 10.65 entre 5. 2.13 amperes. Y ahora analicemos los resultados. Veamos cómo la corriente de este resistor es 2.13. La corriente del diodo es 2.22. Así que aquí está fluyendo 2.22 y por acá 2.13. La suma de esta más esta me forma esta. Esta se separó en dos partes, esta más esta. Así que esta más esta me debe dar esta corriente, que es 4.35. Ustedes aquí lo ven. 2 y 3 me da 5. 2 y 1 me da 3. 2 y 2 me da 4. ¿Sí? La suma de estas dos me da esta corriente. Y los voltajes pues salieron de la diferencia de voltajes. Y ya ahí sí tengo datos del circuito original. Ya puedo calcular en cada elemento, por ejemplo, la potencia. Esta corriente, la corriente que pasa por aquí, y R1 es la corriente que sale de la fuente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la potencia de esa fuente, la potencia de la fuente de 5, como sale de la fuente, quiere decir que está entregando energía, le pongo un signo menos, es iniciativa propia. Le pongo un signo menos y sería voltaje por corriente. O sea, 5 por 4.35. ¿Sí? Lo pongo aquí. 5 por 4.35. Y me da 21.75. Negativo. 21.75 watts. Esa es la potencia que suministra esta fuente. Vamos a ver esta fuente. Esta fuente recibe corriente. Esta la entrega de menos a más.
pero esta, la corriente, pues también se puede decir que está entrando de menos a más. O sea, al entrar de menos a más como acá, entra de menos a más y luego sale por la terminal positiva, lo mismo que acá, sale por la terminal positiva. Entonces esta fuente también está desarrollando potencia, pero hacia abajo, ¿sí? Está entregándola hacia acá. Entonces vamos a ver cuánta potencia desarrolla esa fuente. La potencia de la fuente de 10 sería, como también la corriente va de menos a más, como acá, de menos a más, entonces pongo signo menos y sería voltaje por corriente. La corriente de R2, que es 2.13. Esto me da menos 21.13 watts. Así que mis dos fuentes están entregando energía. Esa energía que entregan estas dos debe ser la misma, o sea, las dos se suman y me dan la energía total que están desarrollando las fuentes. Las dos fuentes están desarrollando energía, pero esa energía debe ser igual a la suma de la que consumen los otros elementos, ¿sí? Incluido el diodo, porque el diodo no entrega energía, el diodo consume energía, es un elemento pasivo. Entonces, aquí voy acá, regreso tantito así, ahí se alcanza a ver un poco las potencias, ahí está, aquí abajo estas dos, ¿sí? Y voy a borrar esta parte. Y vamos a calcular las potencias de los dos resistores y de la fuente del diodo. Así que vamos con el primer resistor que está por acá, que no lo alcanzan a ver, que era de 1, ¿no? Este resistor. Vamos a sacar la potencia de este. Tengo la potencia del resistor 1. Lo puedo sacar así, su voltaje sobre la resistencia. O lo puedo sacar como la corriente al cuadrado por la resistencia. O lo puedo sacar como el voltaje por la corriente. O sea, tengo esas tres formas. Voy hacia atrás para que se alcance a ver la exposición de la ecuación. Así que en el primer resistor lo puedo sacar así, porque tengo el voltaje además. Lo puedo sacar así porque tengo la corriente. O lo puedo sacar así multiplicando ambas, voltaje y corriente. Así que, por ejemplo, su voltaje fue 4.35 que había sacado por acá, ¿no? No lo alcanzan a ver, pero lo voy a poner. Entonces, PR1 es 4.35 al cuadrado sobre la resistencia que vale 1. Así que me daría solo 4.35 al cuadrado. Esto me da 9225. 9225. ¿Sí? Yo les aconsejo no redondear, irse siempre hasta 4 dígitos fraccionarios para tener resultados más exactos. Ahora vamos con el siguiente resistor. Es este resistor que se alcanza a ver. Aquí tienen su voltaje 10.65 y la resistencia que vale 5. ¿Sí? O acá está la corriente que es 2.13 amperes. La puedo usar con la resistencia para sacar la potencia y es lo mismo. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer con esta forma que es corriente al cuadrado por resistencia. La corriente
es 2.13, así que sería 2.13 al cuadrado por la resistencia que vale 5. ¿Sí? Cualquiera de las tres formas me da el mismo resultado. Entonces aquí sería 2.13 al cuadrado por 5. Y esto me da 22.6845 watts. ¿Sí? Los elementos que consumen potencia porque su corriente entra de más a menos, como aquí, son pasivos y la potencia se pone positiva, por eso no le pongo signo negativo ni aquí ni acá. Entonces ya tengo la potencia de R1 y de R2, ya nada más me falta la potencia del diodo. La potencia del diodo es 0.65, que es el voltaje por la corriente, que vale 2.22 amperes, fue lo que habíamos sacado. Entonces 2.22 por 0.65 me da 1.443 watts. ¿Sí? Aquí está entonces la potencia de R1, de R2 y PD. Esta potencia, la potencia de R1 más la potencia de R2 más la potencia del diodo, debe ser lo mismo que la suma de las potencias de mis dos fuentes que había acá, que hay en este circuito, ¿sí? Estas dos fuentes. Así que vamos a poner aquí los resultados. Debe ser la potencia de la fuente 1 más la potencia de la fuente 2. Acá sería primero 18.9225 y luego sigue PR2, que es esta, 22.6845, y luego sigue la potencia del diodo, que es 1.443 watts, es el que menos consume. Los resistores consumen 18, casi 19 watts, casi 20, bueno, un poquito más de 22 watts. Así que más o menos 19 y 22. Y aquí 1.443 watts. Esto si lo sumo me da 18.9225 más 22.6845 más 1.443. El total de la potencia de los elementos pasivos es 43.05. Es la potencia de todos los elementos pasivos. Ahora voy a sumar la de las fuentes. Tengo 21.75 negativo. Y le sumo 21.13, también negativo. Es una suma con todo y signo. Les dejo el signo porque eso indica que ya se están desarrollando energía o entregando potencia. Entonces la suma de estas es 21.75 más 21.13. Eso me da 42 menos 42.88 watts. ¿Sí? Entonces, la suma de estas debe ser igual a estas.
Aquí sí tengo resultado exacto en estas potencias, en las potencias de los resistores y el diodo. En donde no tengo resultado exacto es en las potencias de las fuentes, porque primero pues hay que ver si aquí me da solamente, bueno, no se alcanza a ver, ¿verdad? Hay que ver si aquí me da exactamente 2.22 o sigue 22, 22, 22, 22. Entonces sería apenas un aproximado. No, así está bien, ese es exacto. Ahora acá, tantito le bajo. Aquí también esto que tengo aquí es 5 por 4.35. Este está exacto. Este también es exacto. Pues no tengo ningún error, o sea, estoy sacando valores exactos de potencia. Estas dos son potencias entregadas porque fluye de menos a más y de menos a más. Esta va de más a menos, así que absorbe potencia, debe ser positiva. Esta también de más a menos, la corriente de más a menos, por eso absorbe potencia. Y en esta la corriente es también de más a menos, entra de más a menos, por eso absorbe potencia. Así que aquí es 5 menos 0.65, me da 4.35. Acá es 0.65 menos 10, me da 10.65. 10.65 sobre 5. Déjame checar eso. 10.65 sobre 5 me da 2.13. Y parece que está bien. Así que en el cálculo de mis resultados por ahí estoy cometiendo un error porque no me está dando exactamente el resultado. Espera tantito. 9, 18.9225. Esta está bien. Esta otra es 2.13 por 5 y 0.65 por 2.22. No, todos están correctos. Voy a volver a sumar. A ver, permítame tantito. Primero es este, le sumo este, y le sumo este. Está correcto, este está correcto. Y también este está correcto, o sea, no sé dónde está, en alguna parte está mi error, pero este número
debe ser exactamente este. O sea, la potencia de las fuentes debe ser exactamente la potencia de los elementos pasivos. Así que algo por aquí está un dato de estos, no es exacto. 15 entre 6, 5 medios menos 0.65. Me da no, está bien, esto está bien también, ¿sí? Pues no alcanzo a ver en dónde está el error, pero el error es insignificante. Si se fijan, este resultado me debe dar igual en este caso, me debería dar igual. Tendría que checar con más detalle, repasar todo el ejercicio para ver en dónde estuvo la falla y donde seguramente es algún dígito, algo se fue por ahí, pero en sí podemos decir que el resultado coincide, o sea, la potencia que desarrollan las fuentes, por eso es negativa, es la misma potencia que consumen los elementos pasivos, que son en este caso 3, ¿sí? Entonces ahí le dejo en este ejemplo, o sea, consideren lo que no hay aquí un error más grande. Si llego a detectar en dónde estuvo la falla, en el siguiente video les hago la observación rápido y ya para que quede bien claro, ¿sí? Pero en sí la regla de que la potencia que las fuentes desarrollan la consumen los elementos en sí se está cumpliendo, ¿sí? No es un error, una diferencia enorme, o sea, es aproximadamente igual, ¿sí? Bueno, ahí le dejamos con este ejemplo, gracias.